Gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos. Síganos por favor a través de Facebook, nos encuentran como Laboratorios Farmalat. Y bueno, seguimos abordando temas interesantes hoy en el programa Los Investigadores Médicos. Cuando hablamos de salud salud mental, salud sexual y reproductiva. Y vamos a pasar a esas etapas de la mujer que van requiriendo que tenga información adecuada. Desde niños, desde como bien platicaba el doctor, aparecen sus primeras manifestaciones sexuales. Sobre el gremio médico, sobre la consulta, cuando la niña deja de ser paciente de un pediatra y pasa a ser ya paciente del ginecólogo. Entonces, en ese sentido, Luis, tal como platicábamos, abordemos el tema que es bien importante, ¿verdad? Porque en esta etapa puede la niña plantear un buen desarrollo o tener un embarazo a destiempo y venirse una serie de consideraciones. Arranquemos tal vez, como platicábamos, con la información a la que tiene derecho la niña, los padres, la desmitificación que hay alrededor de salud sexual reproductiva, y luego vamos a pasar contigo a afianzar aspectos de carácter, de personalidad. Sí, hay que tomar en consideración que cuando hablamos de la niña que llega a su adolescencia y que comienza su proceso de desarrollo hormonal y de su desarrollo sexual, que está determinado por el aparecimiento de los caracteres sexuales secundarios, claro, pero después por su capacidad fértil, ese mismo desarrollo de sus caracteres sexuales la hace físicamente dejar de ser una niña para pasar a ser una mujer. Le crecen sus mamas, le crecen sus glúteos, se le moldea su cintura. De la misma manera que a nosotros nos comienza a aparecer vello en el pecho, en los genitales, a crecer el pene, en la joven es igual. Comienza a haber interés sexual, eso lo sabes tú mejor que yo, por el sexo opuesto, ¿sí? Cuando normalmente la tendencia era socializar con los jóvenes del mismo sexo cuando se era niño, ¿sí? Comienza a despertar ese interés por el sexo opuesto. Tiene un componente hormonal, tiene un componente social importante, tiene un componente psicológico importante, pero tiene un componente hormonal. La mujer comienza, lo voy a decir de una manera coloquial porque es más fácil, comienza a tener un alboroto en sus hormonas. ¿Sí? Hay un dicho que dice por ahí, así ya tengo las hormonas alborotadas, claro. Eso no es médico, pero digamos, claro, bueno, sí. Y además permite que uno pueda decírselo a su paciente de una manera fácil para que ella lo entienda. Pero comienza un proceso de alboroto hormonal en la mujer que se traduce, por ejemplo, en irregularidades menstruales cuando la joven comienza el proceso de desarrollo. En Guatemala no hay alguien que se dedique a hacer ginecología infanto-juvenil. Es una especialidad, en América del Sur lo es, en algunas partes de países desarrollados lo es. ¿Es un espacio perdido? Es un espacio perdido porque, claro, pero es que lo que pasa es que esos 3-4 años tan difíciles hacen de la niña adolescente tierra de nadie, porque la mamá la quiere seguir llevando con el pediatra porque es su nena. La nena ya no se siente tan nena, entonces se siente incómoda de ir con el pediatra, pero también se siente incómoda de ir con el ginecólogo porque la mamá no acepta que esa transición ya se dio, y al final de cuentas, ¿con quién la llevo? Pues con el especialista que corresponda, dependiendo del problema que tenga. Tiene un sarampión, tiene una varicela. No quiero ser peyorativo con los pediatras, ni mucho menos. Forman parte importante de la salud del ser humano durante una etapa grande de la vida del ser humano, pero una irregularidad menstrual, ¿quién la debe de ver? ¿La llevo con el pediatra? No, ya no, porque el pediatra, y además el pediatra no maneja hormonas. Pero ahí es donde vemos también esta parte social, porque ¿a quién le voy a ir a consultar? Mira, disculpa, ¿a dónde llevo a mi hija para hablarle de
reproducción, ¿verdad? Mira, disculpa, mi hija pues ya tiene un interés sexual, ¿a dónde crees que la voy a llevar? Esas cosas no se dicen, ¿verdad? Yo no voy a contar, es que llevo a mi hija porque fíjate pues que ya las glándulas están creciendo, las glándulas mamarias están creciendo y quiero revisión. No, eso no, ¿verdad? Eso no se va a contar. Entonces, no se tiene la información de a quién se debe acudir, por lo mismo de que no debo de hablar esas cosas, porque como la nena tiene 12 años, pues a dónde voy a ir, ¿verdad? No puedo hablar ni de que tiene gusto por el sexo opuesto, y que recordemos pues que dentro de la personalidad se está formando en ese momento. Sí, esos son años vitales de la formación de la personalidad, y que si me están criando a mí diciéndome, bueno, estás pensando en sexo, estás teniendo pues ya un acercamiento con el otro sexo, eso es maldad. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo sea grande? El sexo es malo. Entonces, si yo disfruto del sexo, es culpa. Claro, importante todo este aspecto, porque para irle dando progresión a los contenidos, pasamos a la etapa importante de la decisión sobre ya la vida sexual activa y lo que implica. Me cuido, planifico un embarazo y tal vez logramos contracturar esa parte para luego ya pasar a una decisión sobre vía reproductiva adecuada, feliz, embarazo. Pero tal vez esta parte, Luis y Anabela, que tiene que ver con la decisión de las primeras relaciones sexuales. Ok, yo creo que la vida sexual del joven comienza ahí sí ya no solo por una respuesta a un comportamiento fisiológico hormonal, sino a un entorno social mucho más complejo del adolescente. La influencia de los compañeros en el colegio, la falta de información de salud reproductiva por parte de ¿quién? ¿Quién los educa? ¿Los educa el papá? El papá en términos generales, no hablo del papá masculino, sino el padre, o lo educan en el colegio. ¿Le damos salud reproductiva? ¿Será que la salud reproductiva y hablarles de educación sexual va a adelantar los acontecimientos para que haya una vida sexual antes de tiempo? Y desde hace más de 20 años conversábamos que la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio en adolescentes seleccionados al azar y les comenzó a hablar de educación sexual y les permitió llegar a ver el tema de una manera, 1, natural, y 2, tan responsable, que postergó el inicio de vida sexual en el adolescente. Y eso es importante porque muchas veces es la curiosidad, es la inducción de la compañera o el compañero que ya inició vida sexual cuando realmente es una decisión personal. Debe de ser una decisión personal. ¿Que está incentivada por la actividad hormonal? Por supuesto que sí. ¿Que las hormonas son importantes? Por supuesto que sí, pero mucho más importante que la decisión hormonal de voy a tener mi primera relación, debería de ser, repito, mucho más importante una educación sexual adecuada con una educación en salud reproductiva adecuada, que permita, entre otras cosas, que la decisión sea individual del joven o de la mujer de quien estamos hablando ahorita, pero que cuando lo haga de una manera responsable, utilizando todas las herramientas que le permitan espaciar los embarazos, evitar embarazos no planificados en la adolescencia, que no solo le compromete su salud reproductiva. No es lo mismo un embarazo en una niña de 14, 15, 16 años que en una mujer de 22, 23 años. Entonces, hay compromisos que aumentan su morbilidad, pero también que un embarazo en un adolescente le frustra y le limita el aspecto emocional y afectivo de su entorno de educación, de su futuro laboral, es decir, la condena muchas veces a estar limitada de un sinnúmero de beneficios de los que logra el joven que se va desarrollando, digamos, de una manera dirigida y apropiada hacia superación primero, madurez posterior y decisión de iniciar una vida sexual en el momento determinado. Por supuesto que si estamos hablando de cuál es el mejor momento
de que una mujer quede embarazada sin que esto la ponga en riesgo. Me remito de nuevo a la Organización Mundial de la Salud y ellos hablan de que una maternidad segura es aquella que en términos generales la mujer tiene su primer embarazo después de los 20 años, su último embarazo antes de los 35 años, en un número no mayor de 3 hijos, con un espaciamiento intergenésico, un espaciamiento entre embarazo y embarazo de por lo menos 3 años. Por supuesto que eso es lo propuesto, eso es lo teórico. La decisión práctica es tuya. Tú decides cuántos hijos, claro. Tú decides en qué momento. Y apoyando a lo que usted decía, es que mientras más información se tenga, porque si yo quiero tomar mi criterio individual, es que tengo que tener más información. No puedo quedarme con un poco de información. Entonces, ahí es donde vamos a buscar información con padres, información en colegios, información pues hasta con los compañeros, pero siempre voy a ir buscando la individualidad de criterio para la toma de decisiones, como usted lo dice. Bueno, la OMS me propone, sí, pero lo que yo quiero, ¿verdad? Ya también lo que el ginecólogo me dice, ¿verdad? Cómo estoy preparada también psíquicamente para tomar ese tipo de decisiones, pero no lo puedo hacer si no tengo la información. Claro. Informarse hoy día es vital, es importante y ese es uno de los objetivos del programa. Ustedes ven cómo estamos dando normas, tendencias sustentadas también científicamente, así es que todo eso con el afán de que nuestra vida se desarrolle de una manera óptima. Vamos a pasar ya en el siguiente segmento a hablar de esta condición, climaterio y menopausia. Continúe con nosotros. Dato importante. La adolescencia temprana es un periodo de rápidos cambios físicos, sociales, emocionales y cognitivos. Por ello, es un momento crucial para establecer los cimientos para una vida sexual y reproductiva sana y satisfactoria. La OMS define la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad. Es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos y creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos y espirituales. Es momento de compartir con ustedes nuevamente unos consejos de salud, pero al volver al programa Los Investigadores Médicos estaremos abordando esa etapa, la que tiene muchísimos mitos sobre las mujeres, la menopausia. ¿La prediabetes se cura? En realidad, la prediabetes se revierte. ¿Y cómo puedes revertirla? Diabenor la revierte. Diabenor te ayuda a restaurar la sensibilidad a la insulina y con esto evitar que te diagnostiquen diabetes tipo 2. Diabenor te cuida.